Púrpura trombocitopénica idiopática. Debemos mencionar que el término púrpura trombocitopénica idiopática no es correcto, puesto que no todos los pacientes presentan púrpura ni todos los casos son idiopáticos. Posteriormente se dio la denominación púrpura trombocitopénica inmune y actualmente el término correcto es trombocitopenia inmune, el cual es un trastorno autoinmune hematológico caracterizado por un recuento bajo de plaquetas y un mayor riesgo de hemorragia. De manera general, el recuento de plaquetas en estos pacientes es menor a 100.000 por microlitro de sangre. La trombocitopenia inmune se puede clasificar de manera general en trombocitopenia inmune primaria y trombocitopenia inmune secundaria, siendo la primaria aquella en la que no se conoce una causa subyacente y la secundaria la que se asocia con infecciones como el VIH y la Helicobacter pylori y también a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. La trombocitopenia inmune también se puede clasificar según su duración, siendo recién diagnosticada aquella que dura menos de 3 meses, persistente la que va de 3 a 12 meses y trombocitopenia inmune crónica la que dura más de 12 meses. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar petequias, púrpura y equimosis. Además, se puede observar sangrado en las mucosas, como en la boca o en la nariz, sangrado genitourinario. También se puede ver un aumento del sangrado menstrual, sangrado a nivel gastrointestinal, es decir, vomitar sangre, que es el principal síntoma pues, de los sangrados gastrointestinales, y en casos graves se puede presentar una hemorragia intracraneal, que es el 0,1% de los casos. Para entender la fisiopatología debemos recordar que las plaquetas son aquellas células que se encargan de controlar las hemorragias. Por ende, si las plaquetas no funcionan o están disminuidas, no va a haber control de hemorragias y va a haber un riesgo mayor de que si se presenta una hemorragia va a tener un desencadenamiento que posiblemente puede llevar a la muerte. Debemos entender el ciclo de vida de las plaquetas en general. Aquí vamos a observar la médula ósea. En la médula ósea están los megacariocitos, que son células encargadas de producir las plaquetas. Las plaquetas, cuando llegan al final de su vida útil, ya se les va perdiendo el ácido ciálico, el cual es una estructura que cuando está ausente es la señal, la autorización para que en el hígado los hepatocitos a través de sus receptores tomen esas plaquetas con poco ácido ciálico porque ya están al final de su vida útil y las degraden, las eliminen. Al mismo tiempo el hepatocito en el hígado, como ve que está llegando plaqueta al final de su vida útil, él va a procesar y a estimular la producción de trombopoyetina, la cual es una hormona esencial. ¿Por qué es esencial la trombopoyetina? Porque estimula en la médula ósea a los megacariocitos para que produzcan más plaquetas. Y este es el ciclo normal, la retroalimentación de las plaquetas. Mediante este proceso se mantienen los niveles de plaquetas entre 150.000 y 400.000 plaquetas
por microlitro de sangre. ¿Qué pasa en la trombocitopenia inmune? En la trombocitopenia inmune se generan autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que van a atacar a las plaquetas. Nuestro propio organismo va a atacar nuestras propias plaquetas, y es aquí donde entra el término de tolerancia inmunitaria. Debemos saber que la tolerancia inmunitaria es aquella capacidad que tiene el sistema inmune de reconocer lo propio de lo no propio. Un ejemplo claro es la microbiota intestinal. Son microorganismos, ¿cierto? Pero nos ayudan, son propios. Por ende, el sistema inmune no los ataca porque tiene una buena tolerancia inmunitaria. Cuando se pierde la tolerancia inmunitaria, el organismo no es capaz de reconocer lo propio de lo extraño, y es lo que pasa en esta patología. No reconoce a las plaquetas como propio, en específico a los antígenos plaquetarios, que son glicoproteínas que están en la membrana de las plaquetas. Entonces, hay un paso fundamental en la fisiopatología que se da a nivel del vaso. En el vaso llega los autoanticuerpos con las plaquetas. Están los macrófagos y las células dendríticas. Ellos lo que hacen es realizar una fagocitosis, degradan todas las plaquetas y actúan de células presentadoras de antígenos. Van a presentar estos antígenos a las células reguladoras, que son las TH1 y TH2. Estas células son esenciales para la tolerancia inmunitaria. En esta patología las TH están disminuidas, y como están disminuidas pierden la tolerancia inmunitaria. Entonces, como no reconocen a las plaquetas como algo propio, lo que hacen es estimular a las células B para que se conviertan en células plasmáticas, y estas a su vez secreten los autoanticuerpos que van a atacar a las plaquetas. Además, también estimulan a la producción de células TCD8 positivas citotóxicas, las cuales atacan directamente a las plaquetas. Otro paso importante es la forma de matar a las plaquetas. Los autoanticuerpos favorecen a la fagocitosis, ¿cierto? Y que se mueran por fagocitosis. También hacen que las plaquetas pierdan el ácido ciálico. Recordemos que el ácido ciálico es esencial. Si está disminuido el ácido ciálico, ¿qué va a hacer el hígado? ¿Qué va a hacer el hepatocito? Va a reconocer a esa plaqueta como si estuviera al final de su vida útil y la va a degradar. Por otra parte, están las CD8 positivas citotóxicas, que también aceleran la pérdida del ácido ciálico y atacan directamente por medio de apoptosis y lisis celular. ¿Por qué también está disminuido los megacariocitos? ¿Por qué no producen las plaquetas en respuesta a la pérdida? Porque la CD8 y los autoanticuerpos atacan también en la médula ósea a estas células esenciales, que son las que se encargan pues de producir las plaquetas. Para profundizar más y entender bien toda la fisiopatología, podemos observar el mecanismo de acción de las células B y de las células T. Aquí está el macrófago y la célula dendrítica. Ellos ya fagocitaron todo ese complejo autoanticuerpo con plaqueta. Lo fagocitaron y están haciendo DCPA, es decir, presentan el antígeno. Al presentarlo, se va a unir con la célula TH, ¿cierto? Que son las T reguladoras. Como estas están disminuidas, ¿qué pasa? Si están disminuidas las TH, se pierde la tolerancia, no se reconoce como propio, y estas, al reconocer como extraño a las plaquetas, van
hacer que las células B se conviertan en células plasmáticas y éstas liberen los autoanticuerpos que van a disminuir el ácido ciálico de las plaquetas, van a promover la apoptosis y van a impedir la trombopoiesis y la megacariopoiesis directamente en la médula ósea. Acá observamos las células T. Vamos a observar el macrófago que está actuando como CPA y la célula dendrítica que también está actuando como CPA, célula presentadora de antígenos. Está presentando el antígeno a las TH1 y TH2, que son las células reguladoras. Como estas están disminuidas, se pierde la tolerancia inmunitaria y esta, como al reconocer como extraña los fragmentos de las plaquetas, aumenta la producción de CD8 positivos citotóxicos que impiden la trombopoiesis al impedir y atacar directamente a los megacariocitos, hacen apoptosis celular, disminuyen el ácido ciálico de las plaquetas y aumentan la lisis celular. Para concluir, tenemos este esquema esencial, muy importante para hacer un pequeño resumen. Recordemos, hay autoanticuerpos, ¿cierto?, que se unen a las plaquetas. Estos autoanticuerpos, por medio de los receptores Fc en el vaso, directamente en los macrófagos, se unen, hacen la fagocitosis, presentan los antígenos a la célula TH1 y TH2. Todo este proceso se da en el vaso, pero como están disminuidas las T reguladores, entonces no se reconoce como propio, se pierde la tolerancia inmunitaria y estimula a las células B para que se conviertan en células plasmáticas y comiencen a producir más autoanticuerpos. Ellos se dirigen directamente a la médula ósea a impedir la maduración de los megacariocitos y se unen directamente a las plaquetas, haciendo que pierdan el ácido ciálico, haciéndole apoptosis, lisis celular y promoviendo también la fagocitosis en el vaso. Por otra parte, la respuesta de las células T, como observamos, las células T reguladoras van a estar disminuidas, ¿cierto? Se pierde la tolerancia inmunitaria. Entonces aumenta la producción de células TCD8 positivas citotóxicas, las cuales atacan directamente a los megacariocitos en la médula ósea, lo que impide que estos produzcan plaquetas. Además, las células TCD8 positivas atacan directamente a las plaquetas, ¿cierto? Le dan apoptosis, lisis celular y algo importante, recordemos, es la pérdida del ácido ciálico que producen tanto las células T citotóxicas como los autoanticuerpos. Al perder el ácido ciálico, el hígado, a través de los receptores de Aswell-Morel, reconoce estas plaquetas como si estuvieran al final de su vida útil y las degrada. Todo este proceso conlleva ¿qué? A la disminución de las plaquetas, ¿cierto? Que aumenta el riesgo de hemorragia. Diagnóstico. La trombocitopenia inmune se diagnostica mediante exclusión. Se hace un examen físico y se excluyen las otras causas posibles de trombocitopenia. Se puede pedir un hemograma para observar el recuento plaquetario y también descartar posibles anemias u otras patologías hematológicas. Se piden pruebas específicas como la prueba de VIH, mononucleosis, herpes y Helicobacter pylori para descartar una infección. También se pide un frotis de sangre periférico y también se puede pedir una punción de médula ósea. Tratamiento.
¿Cuándo se debe iniciar tratamiento? Todo va a depender del valor de las plaquetas y de los factores de riesgo del paciente. El tratamiento como pauta general se recomienda iniciar en esos pacientes que tengan plaquetas menores a 20.000. Como regla general, no importa la edad, después de que sea menor a 20.000 las plaquetas, se recomienda iniciar el tratamiento. En aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como tratamiento anticoagulante, como enfermedades cardíacas como la hipertensión, se toma la cifra de menor a 50.000. En aquellos pacientes que no tienen signos de hemorragia y tienen valores de plaquetas superiores a los mencionados, se recomienda tener una actuación de solo observar y estar pendiente a los resultados de la patología. Entonces, para el tratamiento está la primera línea, que son los corticosteroides como la prednisona, metilprednisolona y la dexametasona, la inmunoglobulina G intravenosa y la anti-RHD. Son la primera línea de tratamiento. En la segunda línea de tratamiento está la esplenotomía, porque recordemos que el vaso es el órgano donde se da toda esa respuesta inmunológica, y anticuerpos como el rituximab, que va a atacar directamente a las células B para que no se conviertan en células plasmáticas y pues no secreten los autoanticuerpos. Y como tercera línea de tratamiento, cuando falla tanto a la primera como a la segunda, están los agonistas del receptor de trombopoyetina, como el Trombopac y Romiplastin. Estos lo que van a hacer es estimular los receptores de trombopoyetina para que se produzca más trombopoyetina y esta estimule a los megacariocitos a que secreten más plaquetas. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada. No olviden darle like si les sirvió, si les gustó, y suscribirse al canal.